Mira, vamos a ver Hechos 16. Nos habíamos quedado ahí. Pero en el versículo 16 vamos a leer para coger ya el entorno de lo que va a suceder. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Hechos 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gracia sublime. ¿Alguna vez has pensado que la prisión puede ser una bendición? ¿Has pensado eso? ¿Que la prisión puede ser una bendición? Pues hay muchos casos así. Porque en la vida de Carlos Colson, un norteamericano que entró a la cárcel por esconder la corrupción en el caso Watergate hace muchos años, en el que el presidente de los Estados Unidos estaba involucrado. Este hombre trató de tapar toda esa corrupción y acabó en la cárcel. Y ese hombre es un hombre incrédulo. Pero en la cárcel él conoció el Evangelio y se convirtió él y emprendió un gran ministerio que salvó a muchos presos. Y hasta el día de hoy ese ministerio sigue. Cuando le dieron un premio por su gran labor en las cárceles, anunciando el Evangelio y haciendo el bien dentro de las prisiones, él dijo: de la tragedia y la adversidad llegan grandes bendiciones. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera ido a la cárcel? Y lo mismo le pasó a este carcelero. ¿Qué hubiera sido de mí si en la cárcel no hubieran sido arrestados Pablo y Silas y allí escuchara yo el Evangelio? La verdad es que la adversidad puede ser un instrumento refinador del Señor y un instrumento salvador. Él puede refinar, limpiar y a la vez puede salvar, y eso es lo que la gracia hace. Los propósitos de Dios son tremendos, y aquí lo podemos ver en el caso de Pablo y Silas. A lo mejor tú también estás pasando por un tiempo duro y difícil, como le pasaba a Pablo y Silas, que injustamente les pegaron
y los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Por hacer el bien, por anunciar el Evangelio, por liberar a una muchacha endemoniada y por traer esperanza y salvación a tantos. Pero la gracia no ha terminado todavía. Esto es algo que nunca debemos olvidar. La gracia de Dios no ha terminado. Mientras que estamos en este mundo, mientras que el Señor no venga o nosotros vayamos a Él, la gracia de Dios va a seguir trabajando y va a seguir obrando de maneras asombrosas. Por eso es sublime. Algo sublime es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, algo que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Como el universo. Cuando a alguien le dicen que una galaxia de las millones y millones y millones de galaxias que hay, pero hay una de ellas que está compuesta por 4 billones de estrellas, y es una galaxia de las muchísimas millones que hay. Entonces dices, ¿cuán grande es el universo? Sobrepasa tu entendimiento, sobrepasa tu cálculo, y eso hace la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan asombrosa que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Mira lo que les pasa a estos hombres, que son arrestados. ¿Por qué? ¿Por qué se meten Pablo y Silas en un lío? Por luchar contra el diablo, por anunciar a Cristo, por ir a una reunión de oración, porque iban a orar cuando salió la muchacha divina detrás de ellos, y por varios días iba diciendo estas cosas. Pero cuando eres fiel a Dios, tú tienes que esperar que haya contradicción de pecadores. Cuando eres fiel a Dios, tienes que esperar que el diablo se enfade contigo. Y puedes esperar también que haya dificultades. Si tú eres fiel a Dios, entonces dice el apóstol Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y el Job dice, el profeta Job, el libro de Job dice que como las chispas saltan cuando tú haces fuego, así el hombre nació para sufrir. Mientras que estamos en esta vida, va a haber dificultades. Pero recuerda que esas dificultades Dios las está usando para cambiarte, para formarte, para forjarte. Si tú no tienes ni idea de cómo trabaja un herrero, cuando tú ves al herrero que mete su hierro en el fuego, lo pone al rojo vivo y después lo saca para golpearlo con el martillo, tú dices, ese hombre está destruyendo el hierro, porque lo quema hasta el rojo vivo y después lo golpea con un martillo. Ese hombre odia el hierro, odia el acero, lo está dañando, lo está destrozando, lo está quemando y lo está golpeando. Pero el herrero dice, no, un momento, lo estoy forjando para que sea lo que yo quiero. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos pone en el fuego, nos golpea con el martillo y tú dices, ¿me destruyes? No, te formo, te forjo. Pablo y Silas, ciudadanos romanos, fueron arrastrados por esta gente, los ricos que abusaban de la muchacha divina, y estos magistrados, que todos estaban comprados por dinero, seguro, como eran ricos, si hubiera ido un pobre para reclamar a Pablo y Silas, seguramente no hubieran hecho ni caso. Pero como estos eran hombres de mucho dinero y de influencia, dijeron los magistrados, nosotros somos romanos y estos hombres son unos judíos que vienen por ahí. Pero Pablo era un ciudadano romano, Silas era un ciudadano romano, pero ellos no hacen ni caso de ellos, sino que directamente los golpean. Los golpean para hacerles daño, para humillarlos y para tratar de que ellos no prediquen el Evangelio, que ellos se aparten de la fe. La sentencia que les dan es que sin escucharles ni una sola palabra, les golpean. Y eso demuestra que el diablo estaba bien furioso contra Pablo y Silas. Porque enseguida el diablo utiliza a los políticos, y utiliza a los poderosos, y utiliza a los que tienen armas, para asaltar a los cristianos y hacerles el mal. Ahí es donde se ve el gran enojo del diablo. Él no podía permitir que la gente en Filipos creyera en el Evangelio y fueran salvos. Y quería tapar la boca de Pablo a través de golpes, a través de injusticias, a través de ese tipo de cosas. Pero mira,
Ellos son sentenciados después de una paliza con varas, con una vara, que te pegan una paliza en la espalda, 39 azotes que se solía dar. Es un castigo bien duro, injusto y malvado. Y aquella gente con ese odio, los que abusaban de la divina y aquellos políticos rastreros, golpearon a los hombres de Dios. ¿La gracia estaba allí? Cuando hablamos de la gracia queremos decir que no hay dolor, que no hay temor, que no hay opresión, que no hay persecución. La gracia muchas veces incluye el dolor. El apóstol Pablo tenía un aguijón, un mensajero de Satanás que le abofeteaba porque el Señor se lo mandó para que él no se gloriara por todas las revelaciones que Cristo mismo le hizo. Y le envió este aguijón, pero dice el Señor: mira, Pablo, tú no te vas a morir de esto, pero te vas a morir con esto. Así que le he rogado al Señor que quite el aguijón de mí, pero me ha dicho él: bástate mi gracia. La gracia en Pablo incluyó el aguijón. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? La gracia que el Señor derramó sobre Pablo es: Pablo, el aguijón va a estar ahí, pero mi gracia también. Y observa, estos hombres estaban bajo la gracia de Dios. ¿En qué habían pecado Pablo y Silas? Eran hombres fieles al Señor, pero mira lo que les está pasando. Y tú dices: qué injusto, qué malvado, qué perverso. Pero la gracia incluye también que Dios se va a glorificar en tu dolor. Y cuando tú miras a nuestros hermanos perseguidos, de los cuales hay tantos, y oímos las noticias, cada día el hermano Wilmer nos envía al grupo de la iglesia, al grupo de Chuck de la iglesia, nos envía asuntos de oración de tantos hermanos nuestros que están oprimidos, perseguidos, encarcelados por causa del Evangelio, y aún así no ceden y no permiten que las autoridades les aparten de la fe. Y tú ves todo eso y dices: bueno, Señor, ¿dónde está la gracia? Y la gracia está ahí en que Cristo es glorificado aún en medio de ese dolor. Entonces, Pablo y Silas fueron golpeados de aquella manera y fueron sentenciados a otro castigo mayor. Otro castigo, no, mayor no lo sé, pero quizá mayor. Fueron llevados a la cárcel y enviados a la celda de castigo. Y mira, no es Herrera de la Mancha. Yo voy allí todos los miércoles. Una celda horrible. Las cárceles romanas eran lugares espantosos, lugares desoladores, de humedad, de oscuridad, de falta de higiene, donde la gente a veces eran abandonados para que se murieran. Y el castigo del cepo suponía colocarte los pies de tal manera que no pudieras reposar en ninguna manera, que no pudieses descansar, que no pudieses dormir, que no pudieses vivir, que desearas morirte. Un cepo era una especie de esposas grandes que se ponían en los pies y que te hacía la vida imposible. Después de pegarte una paliza tan grande, que te castiguen así, era también algo terrible. Pero mira, ¿sabes una cosa? Que a Dios les gustan las cárceles. No es que le guste en el sentido de que le agrade lo que está pasando ahí, pero quiero decir que es un lugar donde Él se manifiesta. Y se manifiesta de muchas maneras. Jeremías estuvo en la cárcel, y cuando fue echado en la cárcel, una de las veces que fue echado en la cárcel, otra vez lo metieron en un foso para que se muriera. Ahí el Señor lo rescató. Pero cuando estaba en la cárcel, el Señor le envió su palabra y le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estaba Jeremías en la cárcel, Dios vino a hablar con él y a revelarle cosas. Y eso es lo que hace Dios, lo que hizo Dios también con ellos. Así que a ti te puede parecer, cuando estás pasando un momento muy duro, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no te va a enseñar nada, que Dios simplemente se marchó, que Dios se ha hecho el sordo y se olvidó. Pero no es así. Dios vendrá a ti y te dirá: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Aquí tengo mucha tentación de contaros cosas de Herrera de la Mancha, pero
Después os contaré alguna de ellas. Sigamos adelante. Lo que vemos aquí también es que cuando en la cárcel hay personas que están sufriendo, Dios también está ahí. José, él fue entregado por sus hermanos, vendido como esclavo. Después, por no pecar con la Potifara, acabó en la cárcel. Y encima el copero se olvidó de él, y otros 5 años más, varios años más en la cárcel. ¿Y qué hacía José ahí en la cárcel? Esperar en Dios y confiar en Dios. Luego entonces hay muchas veces en las que Dios puede permitir que tú sufras una grave injusticia. Sufras una injusticia de manos de la autoridad, de manos de otras personas, pero aún en todo eso hay gracia de Dios protegiéndote. Y aunque te parezca que el diablo te está pegando duro, que sepas que el diablo no puede caminar ni 1 centímetro sin pedirle de rodillas permiso a Dios. ¿Lo estás oyendo? Porque algunos piensan que el diablo anda suelto por ahí y hace lo que le da la gana. De eso ni hablar, olvídate. Lo hemos cantado ahí, que Él es el soberano. ¿Lo has leído? ¿Lo has cantado ahí? ¿Eso qué significa el soberano? El que manda. Y sabes una cosa, el diablo con todo su poder y toda su maldad, ni medio milímetro puede caminar, no sé, que se hinque de rodillas ante Cristo y le pida permiso para tocarte un pelo. Que va a ser que no. Porque nuestros cabellos están contados. Así que deja de creer la bobería esa de que dice que el diablo anda por ahí. Déjate de boberías. Quien manda aquí es Dios. Así que las mentiras, olvídalas porque son del padre de la mentira. Y tú crees en el Evangelio. Y el Evangelio dice que el del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Lo tienes claro eso? Mejor. Y ahora mira, en ese momento de debilidad, con la paliza, con la injusticia, con el cepo, y el carcelero, ¿sabe lo que hizo con ellos? Los echó. No dice que los puso, pasen ustedes aquí, esta es su celda. No. Los tiró allí como si fueran un hombre embrutecido, un hombre con un corazón endurecido. Un carcelero en aquella época era alguien que si tenía que pegar, pegaba, si tenía que castigar, castigaba. Era una persona que estaba harta de ver personas sufriendo y de hacerse el sordo. Vivía con los presos allí y le importaba nada lo que les pasara. Los echó en la celda, según lo que habían dicho, la celda en el calabozo de más adentro, y le puso los pies ahí. Pero la gracia de Dios no había terminado. Pablo y Silas, y ahí donde vemos otra vez la gracia de Dios, se ponen a orar. ¿Y por qué lo hacen? Porque la gracia de Dios estaba en ellos. ¿Lo ves? La gracia de Dios está en cada cristiano. En más medida, en menos medida, pero está en todos ellos. Y entonces ahí, en ese momento en donde ellos podían reclamarle a Dios, en ese momento que podían quejarse contra Dios, en ese momento que podían renunciar, que podían decirle Pablo y Silas, mira, Silas, yo esto lo dejo, Pablo, yo me voy a tomar un año sabático, esto no es para mí. Pero ellos oraban a Dios. Y al hacerlo, la gracia de Dios le estaba mostrando que cuando alguien tiene al Señor y tiene la gracia del Señor, enseguida se reúne para orar. El calabozo de más adentro se convirtió en un lugar de oración, porque la gracia de Dios estaba allí. La gracia de Dios está en todas partes. Aún en el sitio más indigno y sucio, ahí está la gracia de Dios. Y entonces ellos empezaron a orar. Y lo hicieron porque, como dijo Pablo, cuando escribió a los filipenses, escribió desde la cárcel. Pablo escribió a los filipenses y les dice: por ninguna cosa estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones al Señor delante de Él con acción de gracias, con oración, con súplica, con ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Quizás estaban recordando las palabras de Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces lo que ellos hicieron fue, en vez de reclamar a Dios, fue descansar en Dios. En vez de pelear con Dios, lo que hicieron fue aliarse con Dios y refugiarse en Dios a través de la oración. Eso es lo que tenemos que hacer cuando sufrimos injusticias y maldades. Refugiarnos en Dios, ir a Dios, descansar en Él para que nos dé esa paz. Y mira, ¿sabes lo que pasó?
que cuando fueron a Dios en oración y le dijeron todas las cosas a Dios, entonces Dios cambió su lamento en baile. Cambió su lamento en alabanza. Empezaron orando y acabaron alabando al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque como dijo Job, pase lo que pase, sea el nombre del Señor bendito. Y ahí lo vemos, cantando cánticos de alabanza, y los presos les oían. Esa palabra oían quiere decir que estaban atentos a escuchar, porque ¿quién canta alabanzas en una cárcel? En la celda de castigo, después de los azotes y después de la infamia que les hacen a Pablo y a Silas, ¿quién te está para cantar? Para orar puede ser, para llorar también, pero para cantar. Por eso cuando hemos cantado antes de alaba aunque te estés muriendo, alaba aunque estés sufriendo, estaba pensando en esto, digo, solo la gracia de Dios puede hacer eso. Solo la gracia de Dios puede hacer que alguien que está en esa situación tan dura pueda alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque su corazón no estaba puesto en las circunstancias. Pobrecito Silas, ¿te duele mucho? Sí, me duele. Pobrecito Pablito, ¿cuánto te duele, verdad? Sí, verdad. A mí me han dado más duro que a ti. Yo creo que a mí me han dado uno de más y hay que ver qué tal. No, ellos no están pensando en las circunstancias, están pensando en Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Por eso están cantando alabanzas a Él. Y es en ese momento cuando ellos ven, cuando se ve que la gracia del Señor estaba en ellos. Mira, si tú quieres saber cuál es la medida de la gracia de Dios en ti, si quieres saber cuál es el termómetro de la gracia del Señor en ti, hazte una pregunta: ¿cómo reacciono cuando las cosas van mal? ¿Alabo al Señor? ¿Oro a Él? ¿Confío en Él? ¿Descanso en Él? Porque ahí es donde se ve la gracia de Dios, en cómo tú y yo reaccionamos ante la acción negativa. Ya sabes que hay acción-reacción, ¿no? Entonces, todas las cosas que tú haces una acción, después hay una reacción. Ellos tuvieron la acción del diablo causándoles todo mal. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Ir a Dios a buscar todo bien. Por eso, si tú quieres saber qué tipo de cristiano eres, si quieres saber cómo estás del asunto de la gracia del Señor en ti, piensa en cómo reaccionas cuando te pones enfermo, cuando pierdes el trabajo, cuando sufres una injusticia, cuando tienes un problema familiar, cuando no te llega el dinero para pagar las cuentas, cuando tus hijos se comportan de una manera que a ti te desagrada, cuando por causa de Cristo, si llega la ocasión, se burlan de ti y te desprecian. ¿Cómo reaccionas? Si reaccionas como Pablo y Silas, entonces gracia sublime es. Y además, dice aquí que cuando ellos estaban cantando allí, y ahí viene la gracia que trae fruto. Esa gracia que trajo el fruto maravilloso de lo que ellos ni siquiera pensaban, que lo que nunca se podían imaginar, ni tampoco nosotros. Ellos cantaban himnos a Dios, alabando a Dios, confiando en Dios a pesar de todo. Y entonces ocurrió lo que ocurre cuando tú estás con Dios, que ocurren cosas asombrosas, ¿no? ¿O no? O sea, Dios es impresionante, es asombroso y nunca predecible. Dios no es predecible. Hay algunos que sí piensan que hay que predecir a Dios. Como si voy a hacer tal cosa porque va a ocurrir esto, porque Dios lo va a hacer. Como si nosotros pudiésemos llevar de la mano a Dios para que Dios haga lo que nosotros esperamos que haga, porque Dios es predecible. Y sabes una cosa, Dios no es predecible, Dios es soberano y es libre. Y Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Hace siempre su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Y de un lugar que tú puedes pensar de fracaso, un lugar donde el diablo ha ganado, un lugar donde el dolor ha ganado, un lugar donde los discípulos podían cerrar su boca y callarse, donde se acababa la oración, donde se acababa la alabanza, donde se acababa el culto a Dios, pues de ese lugar Dios va a traer gloria para su nombre.
¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con un terremoto para que ese hombre carcelero endurecido y los demás que habían ahí, que estaban oyendo, ¿qué cantan estos locos y les han pegado? ¿Por qué no se callan? A medianoche cantando. Y mira, ya es hora de dormir, ya nos han dado el rancho ese horrible que nos dan, ya es hora de callarse, no estéis molestando con eso. Pero ellos estaban diciendo, ¿qué cantan? ¿Qué dicen de Dios? ¿Qué están alabando a Dios? Esta gente está locos, ¿qué les pasa? Les han pegado y no se lamentan, no insultan al carcelero. ¿Qué están haciendo? No, están cantando alabanzas a Dios. Entonces en ese momento la tierra tiembla, hay un gran terremoto, las cadenas se caen y ese hombre despierta al carcelero que se había dormido escuchando cánticos de alabanza. Un hombre incrédulo, un hombre con un corazón endurecido, un hombre que simplemente es un funcionario. Pero la palabra que él había oído, el ejemplo de Pablo, las oraciones de ellos, las alabanzas de ellos y el terremoto rompió su corazón endurecido. Y al igual que el corazón de Lidia fue abierto por el Espíritu Santo para que creyera, para que escuchara a Pablo, al igual que la divina fue liberada por la palabra del Evangelio cuando le dice Pablo, en el nombre de Cristo sal fuera. Ahí intervino directamente el Espíritu Santo para hacerle ver a ese carcelero, levántate de ahí, hombre, y ven a mis pies para que te salve. ¿Es así Dios? ¿Es la gracia de Dios así? Y allí, en ese lugar, la gracia de Dios trajo el fruto de la enorme bendición de ese hombre carcelero que se va a unir como uno de los líderes de la iglesia, o uno de los pilares de la iglesia. Ese hombre, conmovido por lo que estaba pasando, se acerca a ellos que estaban dando testimonio y entonces le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería matarse y mira, ese es el último coletazo del diablo. El diablo quiere que la gente se mate para que no se salven, que se suiciden, que atropellen a otros, que maten a otros o que se maten ellos mismos para que así no puedan salvarse. Y aquel hombre, cuando vio que las puertas se abrieron como una señal divina de que allí estaban sus siervos y por lo tanto el diablo no tiene autoridad ninguna sobre sus siervos, por eso se abrió todo. Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, se abrió todo. Pero Pablo y Silas estaban ahí diciendo, espera un momento, esto viene de Dios, veremos qué es lo que Dios quiere hacer aquí. No, dijeron, bueno, vámonos, ya Dios nos abrió la puerta. No, ellos están esperando ahí, esperando que esto lo ha hecho el Señor, que quiere el Señor de nosotros. Ellos no están pensando, sálvese quien pueda, ahora es el momento de largarnos. Y más nosotros que nos han, sin juicio ni nada, aquí nosotros tenemos la razón. No, ellos esperaron en Dios, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Aguanta un poco aquí. Y entonces ese hombre iba a matarse y Pablo le da voces. No te mates, no te hagas ningún mal. Otro podría haber dicho, pues mira, después que como nos has tratado, pues coge la espada. Le voy a decir que no se mate, pero se lo voy a decir a cámara lenta. Y otro ya se ha hincado la espada. No. Pablo está pensando en ese hombre como un objeto de la gracia también. Y le dice a ese hombre, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, no se ha ido nadie. Esto es algo que Dios ha hecho. Entonces eso fue lo que terminó de destruir, de derribar todo lo que había en el corazón de ese hombre. Temblando, diciendo, esto viene de Dios. No se me ha escapado ninguno. Dios está aquí, no quiere que yo muera. Entonces, temblando, acerca la antorcha, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo quizá pensó, Señor, me han pegado, me han maltratado, han abusado de nuestros derechos, ha sido por hacerle el bien a esa muchacha, por anunciar el Evangelio, lo hemos pasado muy mal, pero ahora que este hombre pregunta qué debe hacer para ser salvo, ya no me duele. Ya se me han curado las heridas. Ya ni siquiera recuerdo los latigazos. Ahora mi corazón rebosa de gozo. Y Pablo le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tienes que hacer, tienes que creer. Confía en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y vas a ser salvo tú y vas a ser salva tu casa. Esa es la gracia admirable. Esa es la gracia sublime. Eso es lo que Dios hace para cerrarle la boca a los enemigos de Dios.
Metieron en la cárcel a Pablo y a sus compañeros para detener el avance del Evangelio. Hicieron todas aquellas atrocidades para detener a Jesucristo. Y Jesucristo lo que hizo fue traer más salvación todavía. Y mira, voy a terminar. Simplemente quiero que pienses en esto. La gracia salvó a esa familia. El carcelero acabó curando las heridas. El mismo que los empujó ahora los lleva a su casa. Le hablan la palabra del Señor a su familia. Todos se regocijan de haber conocido al Señor. Se bautiza inmediatamente ese hombre. Es un convertido, toda la familia se ha convertido, ese hombre ha sido transformado, ha pasado de ser un hombre embrutecido caminando al infierno a ser un miembro de la iglesia del Señor, regocijándose con los apóstoles de haber creído a Dios y diciéndole al Señor: Señor, menos mal que estos hombres les han pegado para que hayan venido a verme al calabozo, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? Si no, nunca te hubiera conocido. Y eso lo hace el Señor y lo hace su gracia. Y quiero decir dos cosas. La primera de ellas es: ¿cómo has llegado tú? ¿Cómo he llegado yo a ser de Cristo? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, me habló mi vecina, mi tía, compañero, nací en un hogar cristiano, pero sí, ese hogar antes de ser cristiano, ¿qué era? No, porque hubo un misionero que vino, hubo alguien que no sé cuánto, pasaron muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? Tú sabes cuántas vidas han sido sembradas, cuánta sangre se ha derramado, cuántos hombres han renunciado y hombres y mujeres han renunciado a su comodidad, a su casa, a su vida, por amor de Cristo, para que tú un día recibas el Evangelio, para que tú en la cárcel de tu pecado donde tú estabas, donde yo estaba, un día pudiera alguien hablarme del Señor y decir: tú puedes ser salvo también, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que hizo Dios. Dios hizo que golpearan a sus siervos, que los metieran en cárceles, que los quemasen en hogueras. Dios guardó su palabra. Dios envió a alguien que fuera a hablar de ti, a alguien que después volvería a hablar contigo del Evangelio. Un folleto que te cayó, lo oíste en la radio, de alguna manera Dios hizo todo eso. Dios removió todo y sacrificó la vida de sus siervos y ellos dieron sus vidas con gozo para que tú puedas recibir el Evangelio ahora y puedas ser creyente. Eso lo hizo Dios para sacarte del infierno. Eso lo hizo Dios removiendo todo y moviendo todas las cosas para que en ese momento, en ese lugar, no fuera de casualidad, sino por el designio de Dios, tú conocieras al Señor Jesucristo y seas salvo. Todo eso lo ha hecho Dios para ti. Todo eso, todos los detalles de tu vida, cuándo naciste, cómo fue conducida tu vida hasta el momento que conociste a Cristo y que llegaste a Él, todo eso lo ha hecho el Señor. Y Él no le ha importado que muchos sufrieran y murieran para que tú conocieras el Evangelio. Eso lo ha hecho el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque su gracia es sublime. Así que, ¿qué regocijo es ese? Y el carcelero podría decir: déjame, Pablo, que te vea las heridas. ¿Por qué te han pegado, Pablo? No, me han pegado por seguir a Cristo. Y aquel carcelero dijo: déjame que te vende, porque tú me has salvado a mí. ¿Lo ves? Gracias sublime. Y hay otra cosa más. Mira lo que les pasó a Pablo y Silas. ¿A quién te recuerdan ellos? Ellos predicaron el Evangelio, sanaron a los enfermos, y la respuesta de la gente fue odio, cárcel, paliza, y finalmente, como Pablo y otros, la muerte. ¿Y no te acuerdas tú de aquel que vino de los cielos y vino a sanar, a predicar la buena noticia? ¿No vino Él a anunciar el Evangelio como el Hijo del Dios viviente, que anuncia el camino de la salvación, que Él mismo es el camino de la salvación? Y vino a este mundo, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, anunció a los pobres el Evangelio, hizo milagros asombrosos, pero la gente lo metieron en la cárcel, le azotaron también,
le golpearon sin juicio y sin nada. A él también lo echaron en una cárcel. Y a ese mismo Señor lo colgaron de una cruz. Pero en todo eso sucedió que los carceleros, que los compañeros de él, algunos de ellos, el ladrón que estaba al lado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el soldado romano, cuando vio cómo murió Jesús, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y este episodio, ¿a quién nos recuerda? Nos recuerda a Jesús mismo. Por eso Pablo y Silas cantaban alabanzas, porque decían, oye, a nuestro Señor también le pegaron por predicar y por hacer el bien. A nuestro Señor también lo metieron en la cárcel y lo castigaron. Y nosotros, que no le llegamos ni en la altura del betún, en la altura de los pies, que no podemos quitar la correa de su calzado, nos han pegado por amor a Él. Silas, vamos a dar gracias a Dios por haber tenido, por ser dignos de sufrir por su nombre. Y vamos a alabar al Señor, porque Pablo y Silas eran Cristo mismo. Pablo y Silas eran el mismo Jesús, yendo a decirle a sus presos, ¿qué hacéis vosotros aquí? Creed en mí. Era el mismo Jesús, en la figura de Pablo y Silas, que le decían al carcelero, ven aquí, anda, cree en mí, mira el terremoto, mira que yo estoy aquí, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. También Jesús lo hizo contigo. A lo mejor por medio de alguien que te habló, no sé cómo el Señor obrará en ti, pero fue Jesús mismo quien vino, en la figura de una señora que te cuidó de niño y te hablaba del Señor, de un compañero, de un programa, en la voz o en el rostro de alguien que viste y que quizá no volviste a ver más. Pero era Jesús, era Él, era su gracia. Así que gracias sublimes. Vamos a orar.